comunicación que crece para estar cada vez más comunicados. Riel. Una amistad de acero. Riel FM. En la ciudad del Riel, 8 de la mañana, 13 minutos. El cielo se presenta despejado, la temperatura 15 grados 6, humedad 77%, 1013 decimal 8 de hectopascales, la presión atmosférica, viento del este a 5 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico prevé para hoy una jornada con tiempo bueno, cielo mayormente despejado, vientos del sector noreste rotando al este, 28 grados la temperatura máxima. Para mañana, tiempo bueno, cielo mayormente despejado, algo nublado sobre el final del día, ascenso de temperatura, mínima 14, máxima 29. Domingo, tiempo bueno, cielo despejado, muy caluroso. Vientos del sector norte rotando al este, mínima 15, máxima 30. Lunes, aún más caluroso, con cielo despejado en gran parte del día. Hacia la tarde-noche irá aumentando la nubosidad, con vientos predominando del sector noreste, mínima 16, máxima 33. Martes, parcialmente cubierto a cubierto, caluroso. Vientos de direcciones variables del noreste al noroeste, mínima 21, máxima 34. Miércoles inestable, cielo mayormente cubierto, tormentas aisladas, lluvias, mejoramientos solo temporarios, vientos predominando del este rotando al noreste, mínima 20, máxima 24. El jueves volverá a estar caluroso y húmedo, además de inestable con cielo mayormente cubierto, vientos prevaleciendo del este, rotando al sureste, mínima 18, máxima 21 grados. Recordamos que está de turno Farmacia Patagonia, Lagosen y Urquiza. Prosigue la atención del pago a jubilados y pensionados nacionales. De acuerdo a lo dispuesto por ANSES, en la jornada de hoy se completa el pago de uno de los tramos este mes. ANSES ha hecho coincidir los cronogramas de la De acuerdo a lo informado por ANSES, hoy cobran los beneficiarios de todos estos programas con documentos terminados en 9. ANSES pagará en diciembre un plus de 22.000 millones en concepto del 20% acumulado de la asignación universal por hijo. Por lo tanto, un grupo familiar que en promedio tiene 1,9 hijos recibirá el mes próximo alrededor de 12.000 pesos. Entre tanto, las jubilaciones aumentarán
según prometieron desde el gobierno, por última vez por un decreto de la Presidencia de la Nación. Será un 5% con los haberes que se liquiden en diciembre, por lo que la jubilación mínima quedará en 19.035 pesos y el año culminará con un incremento del 35,5%. Se formalizó en la jornada de ayer el recambio en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. El presidente Alberto Fernández le tomó juramento a Jorge Ferraresi, quien asumió formalmente como ministro de Desarrollo Territorial en reemplazo de María Eugenia Bielsa. Fue durante un acto encabezado por el mismísimo presidente de la Nación. Ferraresi es ingeniero y desde el 2009 hasta ahora fue intendente de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. El presidente bromeó al momento de la toma de la jura para distender y también elogió el desempeño de Bielsa, reiterando su interés de que la exministro siga desempeñándose en el gobierno a partir de propuestas que le ha hecho el mandatario, como la posibilidad de que sea embajadora en la UNESCO tras el fallecimiento de Fernando Pino Solana. El señor presidente de la Nación tomará el juramento al designado ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat. Antes, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar acá. Voy a tomarle juramento ahora al amigo, al ingeniero Jorge Ferraresi, con la alegría que supone sumar otro hincha de Argentinos Juniors al gabinete. Pero bromas aparte, bueno, relativamente broma, es una alegría. No quiero dejar pasar este momento para agradecerle a María Eugenia Bielsa todo el esfuerzo que puso en un trabajo que es muy difícil, los que conocemos la administración lo sabemos, que es el trabajo de poner en marcha un ministerio que no existía. Así que mi gratitud, mi agradecimiento y espero que siempre María Eugenia pronto esté trabajando con nosotros en propuestas que le hice para seguir adelante. Dicho esto, ingeniero Jorge Horacio Ferraresi, juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y el patriotismo el cargo de Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la Nación os lo demande. Ha quedado así tomado el juramento. Firma el acta el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y el señor ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, por último, lo hace el señor escribano general de Gobierno. La pandemia está arrojando resultados muy lamentables en sus números, porque si bien pareciera que en la Argentina hay una meseta que tiende a disminuir en cuanto al número de casos, los números lamentablemente son preocupantes, son altos. 186 personas murieron con COVID en las últimas 24 horas. Y uno de los datos salientes es que la vacuna de Oxford y AstraZeneca, según se informó en una publicación médica, logró el 99% de inmunidad en la segunda fase de pruebas clínicas y es segura en personas mayores sanas y provoca una respuesta inmune casi del 100%. El presidente, como veíamos y escuchábamos hace un instante, estuvo encabezando un acto oficial. Fue después que regresara del Uruguay. A ver, el presidente recibió en la jornada de ayer
el alta del aislamiento preventivo por contacto que estaba teniendo en la residencia de Olivos. Al corroborarse de que no estaba infectado por el SARS-CoV-2, Fernández lo celebró, agradeció las muestras de solidaridad y en un viaje que no se conocía oficialmente iba a ser, partió al Uruguay tras finalizar el periodo de aislamiento preventivo. Se fue a una estancia del Uruguay donde se encontró con su par uruguayo y compartió un almuerzo. No hay ningún conflicto entre Uruguay y Argentina, somos dos países amigos, referenció el mandatario nacional en consonancia a lo que señalara también el uruguayo. Ambos coincidieron en fortalecer la unión regional para privilegiar el Mercosur, pilar fundamental del progreso, y llamó a ser cuidadosos en eventuales acuerdos con otros bloques para tener en cuenta asimetrías existentes. La pandemia, decíamos, con números que preocupan, a pesar del amasamiento de este último tiempo, o de estos últimos días. En Entre Ríos, 248 fueron los nuevos casos reportados en las últimas 24 horas. Y las víctimas, 5, 2 varones y 3 mujeres. La primera de las damas que falleció, 90 años, oriunda de Diamante, se encontraba internada en el Hospital San José de esa ciudad. Las otras dos, una de 61 años de Paraná y otra de 65 de San Benito, estaban hospitalizadas en un efector privado de la capital provincial. Por otro lado, se notificó la muerte de 2 hombres, uno de 69 de San Jaime de la Frontera y el restante de 71 procedente de Chajarí, los cuales se hallaban institucionalizados en el Hospital Santa Rosa de la última ciudad mencionada. De esta manera, son 392 los fallecidos con COVID en la provincia de Entre Ríos desde que comenzó la pandemia. Y por casa, bueno, en Basavilbaso, este jueves se informó que de los 5 estudios de diagnósticos enviados al laboratorio en Concepción del Uruguay, uno resultó positivo al nuevo coronavirus. El caso no tiene nexo con uno anterior, se precisa en el informe remitido por la dirección del hospital. Asimismo, se indicó que se remitieron al laboratorio otras 6 muestras, 3 de pacientes oriundos de Basavilbaso, 2 de pacientes de Villa Mantero y 1 de Santa Anita. Los resultados se esperan para hoy. Con los nuevos casos confirmados, el número desde que comenzó la pandemia en Basavilbaso asciende a 295, de los cuales 191 fueron confirmados por laboratorio, 101 por nexo. El doctor Jordanengo precisó que 22 casos son considerados activos. El número de recuperados asciende a 267 y el de víctimas fatales de vecinos de la ciudad del Riel son 6. 3 hombres y 3 mujeres. El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, mantuvo en la jornada de ayer un encuentro en el que lógicamente también se habló de la pandemia y de la pospandemia con los intendentes de la Liga Justicialista. Para nosotros trabajar con este gobernador, al que ya conocemos desde hace tiempo, pero con un presidente que está dispuesto a atender con un criterio realmente federal a los municipios de todo el país, es más que importante. Nosotros nos sentimos apoyados, acompañados y con la posibilidad de encontrar soluciones para cada uno de los vecinos. Así que tenemos que fortalecer este vínculo, tenemos que hacer crecer nuestro espacio político y hacerle ver a la gente que de la mano de este espacio político vienen verdaderas soluciones. No es desde los discursivos, sino desde el plano de lo real, desde donde se encuentran las soluciones para cada uno de los entrerrianos y entrerrianas. Estas reuniones siempre están buenas, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que atravesamos, con una cantidad de inconvenientes y problemas que en épocas normales no tenemos. Entonces necesitamos más que nunca estar juntos, trabajar unidos y tener un mismo criterio. Y bueno, siempre es positivo escuchar y sentirnos acompañados por el gobernador, por la vicegobernadora y todo el equipo de ministros, así que bueno, siempre
contentos con este tipo de reuniones y te reitero, para nosotros es muy positivo y sobre todo en esta época. Hubo un mensaje de la vicegobernadora de mantener un consenso, de mostrarle a la gente que están unidos y que de aquí en adelante hay que construir en el post-pandemia. Sí, si estamos atravesando una época difícil, creo que la que viene es más difícil, más compleja, porque vamos a tener que estar trabajando en un contexto de mayores necesidades. Se han visto resentidos muchísimos rubros y eso hace que haya mucha preocupación en muchísimos sectores. Así que si no estamos unidos no vamos a poder salir adelante. Creo que la unión realmente nos va a fortalecer y nos va a permitir seguir adelante y bueno, Entre Ríos es una provincia que tiene muchísimo potencial, así que no tengo dudas de que podemos trabajar de una gran manera para salir adelante como el mismo país. Autoridades del municipio han determinado avanzar en concordancia con las sugerencias provinciales en el ordenamiento de los encuentros sociales al aire libre de parte de los jóvenes durante los fines de semana, se informó oficialmente. La realidad sanitaria de Basavilbaso y el incipiente encuentro de jóvenes en los alrededores de la ciudad, sin ningún tipo de control, provocan situaciones de conflicto con las autoridades policiales y vecinos que denuncian sobre todo la presencia de personas que no son de la localidad. Esta propuesta estará orientada a contener a la juventud, para lo cual se dispondrá de un espacio provisto de las condiciones que puedan encontrarse al aire libre, en un horario determinado, manteniendo los cuidados previstos para el cuidado de la salud tanto de ellos como de las familias. Para concretar todo lo expresado, se trabajará con los integrantes del COES local Es fundamental destacar que la idea de este ordenamiento estará condicionada con la realidad sanitaria de la ciudad, considerando que se avanzará en la medida que la situación epidemiológica lo permita. Caso contrario, habrá que retroceder priorizando el cuidado de la salud, evitando el avance del virus. El concejal mandato cumplido y ex candidato a la intendencia por el justicialismo, Ariel Schlotauer, participó del programa de Femerriel y dijo que era o consideraba un poco injusto analizar el ya casi primer año de la gestión de Hernán Bessel, y no solo por el contexto, sino porque considera que hay que darle tiempo y hay que confiar. El concejal mandato cumplido admitió estar cansado de que se demande que que el que está al frente del gobierno es de otro partido político, hay que criticarlo desde el día 1. De todos modos, evaluó que la administración actual es más prolija en cuanto a los manejos que tanto criticaron de la pasada administración de Gustavo Hein. Sinceramente no. Me parece que es un poco injusto analizarlo en este contexto. Me parece que es un poco injusto. Hay que dejar un poco más tiempo y también un poco hay que confiar, ¿no? Porque ya sea en la parte de la intendencia como en el gobierno provincial. Yo estoy cansado de estos discursos, digamos, de que porque es de otro partido político ya empezar a criticar desde el día 1. Yo no sé, yo creo que hay que darle la oportunidad a la gestión que se desarrolle, inclusive acá en la intendencia, o en el país también. Hay que darle oportunidad porque seguramente todos queremos hacer las cosas bien. A veces salen y a veces no. Lucho, hay además hartazgo, perdóname, hay además un hartazgo de escuchar a la dirigencia por lo común, de que estemos remitiéndonos permanentemente al pasado y no estemos resolviendo las cuestiones coyunturales y estemos pensando en el futuro y siempre estamos volviendo para atrás, hacemos 2 pasos para adelante, 3 para atrás. Lo que te puedo mencionar, que me gustaría mencionarlo como una cuestión saliente, es que lo que yo veo administrativamente
que esto se refleja un poco en las finanzas, está siendo más prolija, digamos. Más prolija, porque lo que dijimos nosotros en su momento, vos te acordarás que el municipio de Basavilbaso del Baso recaudaba muy mal. Lo dijo también el secretario de Hacienda. O sea, en estos 7 u 8 meses de gestión han llevado casi al cumplimiento de las tasas en un 70%, con un crecimiento, dice él, de un 15 o un 20%. O sea, que era lo que nosotros en su momento decíamos. La ciudad de Basavilbaso, el 50% paga y el 50% no. Entonces, era pésimo. Pero esto era una cuestión de decisión política de hacerlo nada más. Digamos, y esto no es cuestión de que tenemos que salir a cobrarle impuestos a todo el mundo. Simplemente que el vecino que paga tiene que ser una ley pareja. No puede ser un municipio con un 50% que pague y un 50% que no. De cada 2 ciudadanos uno no paga las tasas. Y la basura se recolecta en todo el pueblo. El dirigente justicialista fijó su postura respecto de la cuestión de las viviendas sociales, que tanto polémica había generado el testimonio, la opinión o el pensamiento de un concejal del oficialismo que fue retrucado severamente desde el oficialismo. La verdad, se ha hablado mucho de este tema y yo lo quiero aclararlo. Vos sabrás, Silvio, porque sos una persona que está relacionada a la política de la ciudad hace muchísimo tiempo, digamos, que la gran mayoría de los barrios que han venido por el justicialismo. Eso es una realidad. Sí. O sea, que un concejal pueda hacer una manifestación en una nota, como podríamos hacer una nota que estamos haciendo nosotros, que le parece que una gestión no le presta la importancia que debería prestarle a la cuestión habitacional en Basavilbaso, no me parece un pecado ni para que alguien se sienta ofendido, ni para que hagamos una reseña histórica de hechos que han pasado en gestiones, inclusive en esa reseña histórica hasta nombramos notas que se elevaron. O sea, acá hay una realidad y hay una realidad de datos. La gran mayoría de las viviendas que se hicieron en Basavilbaso las trajo el justicialismo a la ciudad. Esto es una realidad. Los 4 años anteriores tuvimos al presidente del consorcio de viviendas del departamento Uruguay en la ciudad y era el intendente. No trajo ninguna vivienda a la ciudad. Los únicos que trajeron viviendas a la ciudad en la gestión anterior fueron las 15 viviendas que vinieron del gobierno provincial, pertenecientes al justicialismo. Entonces, y cuando el intendente, por ejemplo, viene, que la verdad, no quiero decir estas cosas que se entienda bien, digamos, no quiero venir a criticar al intendente, pero se notan que hay distintas posturas sobre un tema. Cuando el intendente viene y dice, acá en estos estudios, viene y dice, nosotros ya llevamos al IAPB 1,5 hectáreas y hasta que no se hagan viviendas en esa ciudad, en ese lugar, no se van a hacer en otro. Digamos, yo respeto, es el intendente que la ciudadanía de Baso eligió para regir el futuro por 4 años. Yo lo respeto, ¿no es cierto? Ahora, no comparto esa decisión. No la comparto para nada. Porque 1,5 hectáreas, así como me parece muchísimo, digamos, es el 10, el 15% de la demanda real de vivienda que tiene Basavilbaso. Esa 1,5 hectáreas que parece tantísimo, y más todavía si esa 1,5 hectáreas que presentaron está dividida en 6 partes en la ciudad. O sea, no le estamos facilitando al IAPB para que venga a instalar viviendas en la ciudad. Es como que estamos diciendo acá mandamos nosotros y la hacen ahí o no se van a hacer. No es esa la postura, a mi entender no es esa la postura. Nosotros tenemos que trazarnos un objetivo que las viviendas vengan a la ciudad, porque Basavilbaso la necesita y la necesita muchísimo. No solamente por la gente, porque hoy es muy complicado hacerse una vivienda con los precios que ha tomado la construcción. ¿Qué pasa con esto? La demanda cada vez crece más, los alquileres cada vez se ponen más caros, porque al haber poca oferta,
Cada vez se ponen más caros, prácticamente impagables. Hoy la gente está pagando un 30 o un 40% de lo que gana en alquileres. Esa situación no puede seguir mucho tiempo porque se va a complicar mucho. Entonces, nosotros tenemos que brindarle al IAPB todas las facilidades que se puedan, porque las viviendas a la ciudad tienen que venir. Y nosotros no tenemos que gastar el tiempo en hacer una reseña histórica, ni tampoco tenemos que ofendernos, porque acá no es cuestión de que nadie se ofenda. Nosotros tenemos que trabajar para que las cosas sucedan. Dejar de hacer actuaciones, porque podemos estar enojados por lo que se dijo, no. Ahora, nosotros tenemos que trazar un objetivo, que las viviendas vengan a la ciudad. Así de simple. Bien, escuchábamos a Ariel Slotauer, hicimos un pequeño compacto de todo lo que ayer charló con nuestros micrófonos, fue tan generoso. Pudimos conocer su pensamiento y tener información de primera mano respecto de algunas cuestiones como por ejemplo la tramitación que está efectuando para que prontamente por lo menos se tenga un anteproyecto de lo que se pretende hacer con el acceso al área industrial. Bueno, en los estudios de Femerriel está el director del Hospital Sagrado Corazón de Jesús, el doctor Sergio Giordanengo, y les voy contando. No se alarmen, hoy hay buenas noticias, que no es poco, no es poco. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Siempre hay de cal y de arena, medio vaso vacío, medio vaso lleno, está en cada uno interpretar la realidad. Sí, la noticia, yo diría que es la noticia del año para el hospital. Y bueno, a lo mejor suena exagerado si no lo explicamos bien. Una de las necesidades más sentidas que tiene Basa del Baso y la región es la presencia permanente de un especialista en traumatología. Se intentó, se tuvo durante 5 años un médico que terminó yéndose, creo que está en Misiones. Luego se consiguió hace 2 años un especialista en Paraná, que estuvo efímeramente 2 o 3 meses. Y el año pasado, un copoblano, el hijo del Chino y de la Alicia, vamos a decirlo así, se conectó con nosotros manifestando interés en venir de manera esporádica. Bueno, eso no fructificó y a fines del año pasado y principios de tomó una decisión que él sabrá explicar mejor, de venirse a sus pagos, a su tierra, el doctor Mauricio Rudas, luego de varios años, más de una década de formación y de trabajo en la zona de Ramos Mejía y alrededores ahí en provincia de Buenos Aires. Así que nosotros hicimos las gestiones, porque más allá de su desempeño en su profesión, en lo que es el ámbito privado de la medicina, él necesitaba, y nosotros también, que tuviera un amarre al hospital, así que en su momento con el senador Amabet estuvimos en una reunión con la señora ministra de Salud y su equipo, y ahí obtuvimos el compromiso de obtener algún tipo de situación de trabajo para él, un cargo vacante, algo así, y guardias pasivas para que pudiera atender y le fuera retribuida la atención de urgencias y emergencias, atento a que va a estar la mayor parte del mes en su pueblo, va a estar disponible, de hecho ya lo ha estado en estas últimas 2 o 3 semanas, porque a principios de noviembre ya se instaló, se mudó y demás, hizo la correspondiente cuarentena de los 14 días, y ya lo hemos tenido trabajando. De hecho, de manera formal, consultorio empezó a atender en el día de ayer. Creo que le anotaron más de los 10 pacientes que habíamos pactado, tuvo más de 12, pero siempre va a pasar eso, sobre todo por la novedad y la ansiedad de la gente de tener un espacio donde plantear sus problemas de los huesos, de las articulaciones, de los ligamentos, y atendiendo que regionalmente es complicada la situación. El Hospital Urquiza, donde nosotros enviamos habitualmente este tipo de problemas, tiene su propia problemática, hay demoras, hay retrasos, así que es una muy buena noticia que no solo Basa del Baso, sino toda la región, que somos alrededor de 20.000 habitantes, cuente con un especialista formado en la materia y que va a poder solucionar, o por lo menos, si no los puede solucionar por una cuestión de la complejidad del caso, por lo menos hacer un correcto diagnóstico y no andar con la angustia a cuestas cuando tenemos la fractura de la muñeca del chiquito que se cayó de la hamaca,
o la fractura de cadera de la abuela, que a veces vía su obra social lamentablemente se pasan 2 o 3 semanas en cama. Eso no digo que vaya a cambiar, porque la idea es ir progresando en poder ir atendiendo cada vez más cosas. Yo recuerdo que hace mucho tiempo se hizo una cirugía de cadera acá por parte de un equipo de Gualeguaychú que estuvo con nosotros 1 o 2 años. Para mí ya es la prehistoria, pero fue en esta gestión. Y por supuesto que anhelamos que ese tipo de cosas se puedan solucionar. Para eso hace falta no solamente un traumatólogo, hacen falta 2, o por lo menos un ayudante avesado. Lo ideal son 2 traumatólogos. Los traumatólogos siempre trabajan en general de a 2, lo sabrá explicar mejor que yo, pero hace falta una infraestructura que por ahora no tenemos. Estamos avanzando en lo que denominamos así vulgarmente los fierritos que necesita para hacer los trabajos esenciales y básicos, y la idea es poder tener el día de mañana, si no se, en esta gestión en los próximos 2 o 3 años, los elementos necesarios para que pueda desarrollar todas sus capacidades acá, y lo mejor para todo el mundo, que se puedan solucionar la mayor parte de los problemas de los huesos, articulaciones y ligamentos en Basa y Baso. Así que es la noticia del año. Bueno, doctor, pero hay un componente que me parece que es, más allá de las capacidades que tiene el joven médico y su especialidad, la que ha elegido y en la que se ha capacitado, estudiado y tiene experiencia, que es fundamental, que ustedes no tuvieron que mentirle sobre lo que va a Bilbaso. No tuvieron que entusiasmarlo prometiéndole, como le habrán prometido a usted en algún momento, que vamos a tener playa, puerto, aeropuerto, y después se encontró con lo que somos. Con virtudes y defectos. Él eligió volver al pueblo. Exactamente, sí. Aparte, por lo que hemos charlado... ¿Tiene ganas de quedarse? Sí, aparte ha hecho, creo que lo que más le debe haber costado convencerle a la esposa, pero ha hecho un estudio de la situación en la región, más allá de lo que nosotros le dijimos. Ya estuvo estableciendo contactos con Concepción, con Tala, como corresponde, para ver dónde hay espacios laborales donde hacer lo que no se puede hacer acá. Así que bueno, yo preferiría que Mauricio nos cuente un poquito sobre él, y la verdad que para nosotros es muy importante. A lo último te voy a contar algo de la vacunación, cortito, cómo terminó las jornadas en los barrios. Doctor Mauricio, ¿cómo le va? Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias Sergio, gracias Silvio. El que tuvo que chamullar para volver a Baso fue usted. No te tuvieron que mentir a vos. Vos agrandaste un poquito. Y fue un trabajo de casi 2 años. Está bien. Porque como dijo Sergio, las conversaciones con el hospital comenzaron hace 2 años. En aquel momento no se pudo dar, pero bueno, después de un trabajo más que nada en casa, logramos llegar a un consenso y intentar apostar a esto para estar mejor, ¿no? Te puedo preguntar, ¿cómo decidiste vos ser traumatólogo? Porque si fuese por tu viejo hubiese estado laburando en el campo. No, es una buena pregunta. Mi papá quería ser médico. Ah, mira. Y por el chino, no, creo que no. A ver, ¿nos salvamos o cómo tengo que interpretar que no pudo serlo? No, yo la verdad tengo mucha admiración por mi papá, es un tipo muy capaz. Sí. Y vos sabés que, bueno, por cuestiones de la vida decidió otra cosa. Ajá. Pero mi abuela siempre, vos tenés que ser médico, vos tenés que ser médico, vos tenés que ser médico. Bueno, siempre hay cosas que te convencen. Las decisiones a los 18 casi no son tuyas. Claro. Y entré a la medicina y cuando empecé la unidad hospitalaria me di cuenta que la parte clínica no era lo mío, poco y nada, no me gustaba. Así que empecé a buscar otros horizontes y dentro de la especialidad quirúrgica me dice una colega amiga, Rocío Coborno. También del Pago. ¿Por qué no te vas con los traumatólogos? Yo iba a rotar con ella en el hospital donde estaba haciendo su residencia, con quien estoy muy agradecido con Rocío. Y me dice, ¿por qué no te vas a rotar con los traumatólogos? Bueno, le digo. Me llevó, me presentó, me dejó ahí, yo caí con el estetoscopio colgado, me agarró el traumatólogo, agarró el estetoscopio y me lo tiró en un tacho de gasas, de porquería. Y dije, bueno. Y ahí me llevaron, empecé a hacer las prácticas, me llevaron a ver el quirófano y me apasioné, me encantó. Bien, y venirte a Baso siempre ha sido de alguna manera tu intención, porque
has colaborado con Alsec, has venido al hospital cuando has podido. Sí. Yo estoy muy agradecido a Buenos Aires, la verdad que... ¿Puedes ponerte más de frente el micrófono? Te lo voy a agradecer. Ahí está. Yo estoy agradecido a Buenos Aires, ¿viste? Ajá. La verdad que muchos afectos, mucha gente que quiero, me formó, pero bueno, la verdad es que nunca llegué a adaptarme al ritmo de la ciudad, me costó siempre adaptarme a la vorágine, ¿viste? Y bueno, yo creo que uno llega a cierto punto a la vida donde ya sabe qué quiere y decide y bueno, prioricé otras cosas. Disculpame que te pregunte por una cuestión personal, pero ¿sos papá? Sí. ¿Tenés chicos? Sí, tengo una nenita de 4 años, Delfina. Te lo va a recontra agradecer. Bueno, eso fue creo que lo más importante en mi decisión. Te lo va a recontra agradecer. Acordate que te lo va a recontra agradecer. Eso fue lo más importante. Bueno, ¿y el hospital? Hacé cuenta que no está Jordan Lengo acá, que es el director. ¿Cómo lo encontraste? No, el hospital encontré muy buena predisposición de todos. La verdad que hay un equipo de trabajo y es todo muy cordial. Me siento cómodo, a pesar que hace poquito que estoy, me siento muy cómodo. Se puede hablar de todo, se puede hablar bien. Se pueden solicitar las cosas que uno necesita y predisposición, veo mucha predisposición. Pero bueno, al no haber un servicio de traumatología, obviamente sé que hay algunos limitantes, pero bueno, con el tiempo se pueden ir consiguiendo y gestionando. Pero no. Lo van a hacer. Digo, lo van a hacer, van a gestionar tener un servicio. Sí, la idea es que ahora soy el único, pero bueno, si en el futuro se puede incorporar más gente, sí, estaría muy bueno. Doctor, ¿usted qué dice? Y ahí estamos haciendo unas maniobras para convencer a un recientemente egresado también de Basavi y Vasos que se dedique a las artes de la traumatología para que hagan una dupla. Estaría bueno que usted dé el nombre y apellido porque por ahí podemos hacer lobby. Ah, bueno, qué sé yo, no sé cómo está el tema. Hacer lobby. Hay un frente interno que no lo quiero nombrar porque no sé si... No sé, después termina siendo escribano público nacional. Es la traumatología junto con la anestesiología de las cuestiones más complicadas para conseguir profesionales, ¿no? Bueno, justamente tocaste un tema. Como nosotros tenemos una limitada prestación anestesiológica, que son los martes y los miércoles de manera programada, estamos trabajando para habilitar un tercer día en la semana para una mañana de cirugías, y para eso estamos charlando con un anestesista que hace 1 año y medio, 2 está radicado en Rosario del Tala. Estuvimos hablando con el director del hospital para que nos habilite la posibilidad de conversar con este colega, para que Mauricio y todos aquellos que tienen actividades quirúrgicas cuenten con más disponibilidad horaria. Este anestesista podría venir los viernes, estamos especulando con eso, cosa de tener un tercer día de quirófano habilitado, y que los cirujanos en general no se anden peleando, los ginecólogos, los cirujanos, los traumatólogos, por los espacios. Tenés razón que la anestesia es una especialidad crítica en la Argentina, en Latinoamérica, y no sé si en el mundo no es así, pero es una cuestión de que es una especialidad bastante embromada. Yo, que ya estoy en una etapa como debería estar la pandemia, estoy en un amesetamiento y declinación, cuando lo miro a Mauricio, un muchacho que es de adulto joven, miro en términos de mediano y largo plazo. Tenemos traumatólogo para 20 años de vida útil, mucho más, pero digo, 20 años mínimo, y eso me llena de satisfacción, y por eso hay que recuperar las baterías para gestionar equipamiento, infraestructura, que no estamos hablando de moneditas. Todo es caro, desde lo más básico, que puede ser una sierra oscilante para retirar un yeso, de ahí en adelante, equipo de imágenes que permiten en el quirófano trabajar con absoluta confianza en lo que se está haciendo, cosas indispensables y caras, y bueno, se trata de gestionar a través del ministerio, a través de las gestiones políticas, de algún lado de la cooperadora. Ya a la cooperadora le hemos pasado una listita de instrumental básico que esperemos que... ¿Qué quiere Rudas? Va a ser ahora el... No, bueno, va a entrar en la larga lista de necesidades. Así que, bueno, nosotros estamos muy satisfechos, esperamos, como siempre lo hemos intentado y en muchos casos lo hemos logrado,
que el doctor Ruda se sienta cómodo en el lugar, con el equipo se puede incorporar sin ninguna conflictividad, como ya ha sucedido, y que poquito a poco, como digo, podamos tener un servicio, si no en lo formal, como servicio de traumatología y ortopedia, por lo menos tener el equipo humano, la infraestructura y los recursos de instrumental necesarios para que él pueda desarrollar sus saberes de la mejor manera posible, y por otro lado que la gente, que es la prioridad, a veces uno se pone maquiavélico, pero nuestro fin es los usuarios, la gente, la población, la comunidad de Bazo y la zona, entonces hay que afanarse en el sentido de esforzarse en ese sentido. Doctor, hablando en sencillo para la gente, lo que estaba pasando hasta hoy era que si había un incidente como el que días pasados sufrió un herrero, que necesitaba mínimamente ser auscultado por un profesional traumatólogo, por más buena voluntad y esfuerzo que se pudiera poner en el hospital de Baza Bilbaso, necesariamente había que buscar o un traumatólogo para Bazo, o, que finalmente y felizmente ocurrió, o había que derivar a la persona a otro lugar. Sí, en general las emergencias, entendidas como muchas cosas que son en una emergencia entendida por todo el ámbito médico, lograban llegar a donde correspondía. El problema son esas zonas grises, la emergencia con minúscula, cómo explicarle a un padre, una madre, que un chiquito que un sábado se quebró la tibia del peroné porque tuvo un accidente o el bracito, va a tener que esperar con un vendaje, con una férula, hasta el lunes o martes, y están los que tienen posibilidades de encontrar respuestas por razones económicas o de obra social, y otros que no, que tienen que esperar. Y como nosotros pensamos que la salud es una sola y debe ser para todos, buscar en el ámbito de la equidad, del acceso a las mejores prestaciones, está en este contexto de que, repito, Mauricio le brinde la respuesta que necesita la comunidad de Bazo. Bueno, un regreso, como decías, esperado, Mauricio. Sí. Espero que sea un transcurrir de satisfacciones. Por supuesto, no hay ningún camino que no sea con alguna piedra o algún inconveniente, pero la vida es así. Sí, es así. De todos modos es así, pero que se haya sido una buena elección. Yo creo que sí. Creo que cada vuelta de cada chico, cada joven, ahora adulto joven, que después de capacitarse vuelve al pueblo, es un capital que Baza Bilbaso tiene que aplaudir y celebrar, y ese es tu caso. Bueno, agradezco la bienvenida. ¿Qué días o cómo se arregló tu agenda ahí en el hospital? ¿Cómo es la historia cuando algún vecino de Baza Bilbaso de la región necesita o cree necesitar la atención de un traumatólogo? Y lo que es de urgencia, llega a la guardia, lo evalúa el médico de guardia y se comunica conmigo en una interconsulta, y me acerco al hospital a resolver lo que es la urgencia. Y después, lo que no es urgente, hay un consultorio externo con turnos, y se solicitan los turnos por teléfono. Si me permitís, Silvio, también se puede hablar que él ya tiene un consultorio instalado y ha empezado a atender de manera... Aprovechalo. O por lo menos está iniciando eso. Aprovechalo, por favor, a este momento, y contale a la audiencia dónde te ubica, por favor. Sí, estoy armando mi consultorio, está ahí en Uchitel 444, ahí pegado a la farmacia. Ah, bien. ¿Y tenés un teléfono? Sí, tengo un teléfono. No sabe el número. No sé todavía el número, no me lo acuerdo. A ver, doctor Cherdaneco, ayude a su traumatólogo. Como creo que hemos demostrado en estos años, a nosotros o a mí, porque hablar como Maradona, yo no juego como Maradona, no voy a hablar en tercera persona, en plural. A mí me parece que en la salud el egoísmo no cabe. Para darte un ejemplo, si hoy viniera alguien a decirme hay un tomógrafo computado para el hospital de Bazo, yo diría no, llévalo al Concepción de Uruguay, que está roto, quemado, están con un problema desde hace una semana. Fue el tomógrafo, el único tomógrafo público del departamento de Uruguay y la región, y la prioridad está ahí porque ahí tenemos que ir todos, ¿entienden? Un concepto de red de salud. En este sentido, ayer hablando con el doctor Babarrey, el director del Hospital San Roque, le manifestaba lo interesante que era para la región, porque tampoco Rosario Tala tiene... El doctor Blasina, que es traumatólogo, creo que es un poquito más grande que yo inclusive, está dedicado a tareas que tienen que ver con juzgado y demás. Creo que
su desempeño tendrá consultorio, pero en el ámbito asistencial de hospital no está. Así que estaba tentándolo porque me parece que tenemos que compartir estas posibilidades entre todos y estaría bueno que en la medida de las posibilidades que Mauricio pueda, también pueda tener algún desempeño, porque somos ciudades hermanas, nos separa nada más que el Gualeguay. Y nos algunos une. dicen que nos separan otras cosas, pero bueno, yo no entro en esa. Y nos une, doctor. Así que me parece que es interesante para toda la región. Bien, no le robo más tiempo, me gustaría que usted me diga qué ha pasado con el tema de la vacunación. Sí, bueno, eso ha sido muy interesante. Nosotros anunciamos el fin de semana pasado y se concretó de lunes a jueves la visita móvil de un equipo de inmunización o vacunación que estuvieron en Barrio San José, en Barrio Estrada, en Barrio Oeste, y me queda uno pendiente. Tolcacher. Que debe haber sido Tolcacher. No, porque nos reclamaban por Facebook por qué no fueron al Bicentenario, por qué no iban al Barrio Tanque. Bueno, se anunció que iba a haber esos 4 espacios, se vacunaron más de 80 y pico, sobre todo niños, pero algunas personas adultas también que le faltaba alguna vacuna. Así que ha sido un éxito, muy bien tomado, una satisfacción. Ya lo hemos hablado con vos, que en este caso la vacuna estoy más cerca de la gente, porque habíamos hablado de la interrupción de algunos calendarios por el tema escolar que se había suspendido, así que quiero agradecer la recepción de la gente, en nombre de Estela, de María, de un montón de gente, de chofer. Me voy a quedar con algunos nombres, pero bueno, es interesante reconocer al equipo de inmunizaciones del Sagrado Corazón de Jesús y de Pueblo Nuevo, y a la gente agradecerle su predisposición. Esto significa que, no sé si se recuperó esos 15, 20 puntos que había por debajo de lo que era la tasa regular de vacunación en Basada y Bazo, pero sí se avanzó. Se avanzó de manera significativa, lo que no quiere decir que haya una segunda ola, en este caso de vacunas, si fuera necesario. Así que bueno. Bueno, muchas gracias, doctor. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, en la continuidad del programa vamos a saludar a Miguel Yaxún, vamos a pedirle su colaboración para repasar los primeros premios de los sorteos de tómbola de la jornada de ayer. Bien, pero muy buen día en lo que respecta a los primeros. Para Córdoba, 8.350, Santa Fe, 2.063, 2063, Bonaerense, 1.528, 1528, Nacional, 3.721, 3721, primero del primero en Entre Ríos, 1.848, 1848. En tanto que para los sorteos matutinos, Córdoba, 8.496, 8496, Santa Fe, 7.895, 7895. En Montevideo, hablamos de matutina, 4.726, 4726. Bonaerense, 9.389, 9389. Para Nacional, 8.760, 8760. Matutina Entre Ríos, 4.214, 4214. Sorteos vespertinos. Córdoba, 2.898, 2898. Santa Fe, 4.627, 4627. Para Buenos Aires, 6.497, 6497. En Nacional, 4.762, 4762. Vespertina Entre Ríos, 4.754, 4754. Sorteos nocturnos de la hora 21, 7.415, 7415. El primero en Córdoba. Para Santa Fe, 7.220, 7220. Montevideo, el primero, 8.468, 8468. En Bonaerense, 0349, 0349. Nacional, primero nocturna, 5.025,
25 nocturna. Quiniela de Entre Ríos 8939 8939.